Bien amigos, vamos ahora con un sacamantecas, por desgracia muy real. Se trata de Juan Díaz de Garallo Ruiz de Arangoña. Durante la década de 1870, la provincia de Álava vio nacer una terrorífica leyenda. Desde principios del siglo XIX se había dado fama a la figura del sacamantecas, un personaje de terror que aprovechaba la grasa de sus víctimas para su uso doméstico. Juan Díaz de Garallo hacía realidad el mito, si bien sus crímenes lo situaban más en la línea, incluso salvando las diferencias, con aquellos de Jack el Destripador. Los crímenes de Juan Díaz de Garallo son recordados en los alrededores de Vitoria. Más de un siglo después estranguló, rajó, mutiló y evisceró al menos a 6 mujeres de entre 13 y 55 años. Antes de Jack el Destripador, en Euskadi ya había un asesino en serie. Hablamos de Juan Díaz de Garallo. El sacamantecas es el mayor asesino en serie de Álava. Su retorcida figura fue en la época motivo de estudio e interés. Un loco, un psicópata, sea como fuere, lo ocurrido en el siglo XIX en una pequeña Vitoria y alrededores sigue acaparando el foco. Álava tiene el poco envidiable honor de haber visto nacer al sanguinario Juan Díaz de Garallo Ruiz de Argandoña, sacamantecas, considerado el único criminal capaz de medirse en crueldad con Jack el Destripador, posiblemente el asesino más popular de toda la historia. Con el paso de los años, esta a la vez de tremebundo recuerdo se metamorfoseó como leyenda y acabó convertido en el gran coco de los terrores y pesadillas infantiles, compartiendo el podio con el hombre del saco que devoraba a los niños. Los crímenes del primer asesino en serie de España, autor en los años 70 del siglo XIX de 6 asesinatos confesados y de otras 4 tentativas reconocidas. Conocido como el sacamantecas de Vitoria, nació en la provincia de Álava en 1821. Era el 9º hijo de una familia muy pobre y analfabeta, razón por la que tuvo que trabajar como criado y campesino desde pequeño. Se casó en 4 ocasiones después de enviudar en 3 de ellas. No obstante, ninguna de estas muertes fueron provocadas por él. Se sospecha que su currículum criminal comenzó tras la muerte por viruela de su segunda mujer, con la que mantuvo una relación muy conflictiva. Vamos con los crímenes. El primer asesinato lo cometió el 2 de abril de 1870, poco después de haber enviudado. A la caída de la tarde salió de la ciudad por el Portal del Rey, en dirección a los términos del Polvorín por la carretera de Navarra, en compañía de una joven prostituta. Siguieron el curso arriba del arroyo, llamado Recachiqui, que entonces corría por la cuenca que forman los altos de Jumendi y Santa Lucía. Al hallarse a bastante distancia de la carretera, se sentaron en una hondanada de la orilla. Garallo sacó después 3 reales del bolsillo y se los entregó a la mujer, al cual al verlos empezó a increparle porque era muy corta la cantidad. Asegura Becerro de Bengoa, que relata que a continuación se desató una disputa. El labrador le ofreció 1 real más, pero ella aseguraba que debían de ser 5. Becerro de Bengoa, que basa su relato en los datos que se recogieron durante el posterior procesamiento, relata así aquel primer asesinato. Sucediéronse las palabras duras de una a otra parte, y entonces Garallo, arrojándose sobre la mujer, la derribó en tierra, la sujetó fuertemente, impidiéndole que gritara, la oprimió la garganta con las manos hasta dejarla medio estrangulada, y para acabarla de matar sumergió su cabeza en un pequeño remanso de agua que hacía el arroyo, y que tenía 1,5 pies de profundidad, sujetándola con las manos y sosteniéndola en tal posición con una rodilla sobre las espaldas, hasta que observó que había muerto. El furioso asesino la desnudó después de todas sus ropas, la extendió boca arriba sobre el arroyo, la contempló algún tiempo y, arrojando después los vestidos sobre ella, huyó hacia la ciudad, cuando ya las sombras de la noche habían cubierto casi por completo el horizonte. Becerro de Bengoa en el sacamantecas. A la mañana siguiente, un criado de una casa de Vitoria, que caminaba por las orillas del Recachiqui, recogiendo flores y plantas medicinales, descubrió el cadáver medio sumergido en el agua. Con un joven que paseaba por la zona, se dirigió de inmediato a Vitoria a dar parte a la autoridad. Acudió
el juzgado se levantó el cadáver y se procedió a la apertura de diligencias. Se identificó a la asesinada y se supo que su marido cumplía entonces condena en presidio. No habiendo más datos, no se indagó más y se archivó la causa. En los 9 años que medían entre 1870 y 1879, violó y asesinó al menos a 6 mujeres, 3 de ellas prostitutas de edades comprendidas entre los 13 y los 55 años. Sus primeras víctimas fueron prostitutas a las que estranguló, al parecer, por pedirle demasiado dinero tras mantener relaciones sexuales. En 1872 mató a una criada de tan solo 13 años, a la que estranguló, violó y remató. Este crimen conmocionó a Victoria, y cuando solo 8 días después volvió a asesinar a una prostituta a la que violó, asfixió y abrió un canal para sacar sus vísceras, cundió el pánico en la ciudad. En agosto de 1873, habiendo transcurrido un año desde el crimen de la zumaquera, condujo a las inmediaciones del Polvorín, cerca del arroyo de Recachiqui, a una joven prostituta con la que repitió la escena. Garallo le entregaba poco dinero y en la lucha entablada pudo la muchacha gritar mientras Saquer la agarraba del cuello y dar lugar a que a los gritos acudieran algunos soldados de la guardia del Polvorín, ante cuya presencia el criminal emprendió la fuga, narra Becerro de Bengoa. Otro año después, en junio de 1874, caminaba en solitario por el camino de la zumaquera cuando dio con una mujer anciana y enferma que vivía implorando caridad, y al aproximarse a ella sin mediar palabra, le echó las manos al cuello e intentó derribarla, pero resistente la mujer, que empezó a defenderse y a dar voces, consiguió alertar a otras 2 mujeres que acudieron en su auxilio y espantaron a Garallo, que huyó. Habiendo contraído matrimonio por tercera vez en 1872 con Agustina Ruiz de Iloizaga, enviudó de nuevo en 1876. Era una muerte que, según Becerro de Bengoa, estuvo al parecer envuelta en el misterio. Un mes más tarde, Garallo contrajo nuevo matrimonio con una viuda de avanzada edad, llamada Juana Ibisate, y de acuerdo con lo escrito por Becerro de Bengoa, vivió algún tiempo con ella en pasajera paz, bien pronto interrumpida por continuas discordias, hondas y mutuas recriminaciones y completo desarreglos domésticos. En 1978 sucede un asesinato más cruento en el que el cuerpo aparece viscerado. Díaz de Garallo nunca reconoció este asesinato, lo que supondría que podríamos estar frente a que hubiera más de un asesino en serie en Álava. Al año siguiente, en 1879, actúa 2 veces consecutivas en cuestión de horas, y eso le precipita a cometer muchos más errores, y eso origina su detención. Hubo varias ocasiones, además, en las que no consiguió perpetrar sus asesinatos. Las mujeres se defienden, logran zafarse del agresor y en algunos casos logran identificarle. Vamos con su cárcel y ejecución. Fue detenido en septiembre de 1879 y encarcelado en la cárcel celular de Vitoria, donde estuvo algo más de un año hasta que fue ajusticiado y sentenciado a muerte. En la causa solo figuran los últimos 2 crímenes, el resto no pudieron ser probados, apunta Gondra. El periodista alavés Ricardo Becerro de Bengoa le describió en varios escritos, le describió como alguien ingenioso, aunque se le quisiera retratar en ocasiones con cierta locura, y apuntaba que hacía cosas llamativas singulares. Era capaz de desvestirse con los grilletes puestos, por ejemplo. Se le imputaron varios ataques que no pudo consumar, pero que no llegaron a ser relacionados con los asesinatos. El 1 de noviembre de 1878, Díaz de Garallo se encontraba en un molino de las cercanías de Vitoria, donde la molinera Ángela López de Armentía no estaba acompañada. Entró él en la habitación y, tras intercambiar algunas palabras indiferentes, se abalanzó sobre ella y le echó las manos al cuello para estrangularla. La escena, según Becerro de Bengoa, continuó como sigue. Trabóse desesperada lucha entre ellos, cayendo ambos al suelo, con tal fortuna para la molinera que, al dar con una grada que había cerca de la puerta y al rodar sobre ella, quedó Garallo debajo, soltándola entonces, levantándose y huyendo ante los gritos de la mujer, a pesar de estar en aquel momento completamente excitado por sus pasiones y dispuesto a repetir sus horrendos crímenes. Pudo en él mucho más el temor que la lujuria, y más también el deseo de no ser descubierto que la salvaje tendencia erótica homicida, y se separó velozmente del molino y de sus inmediaciones. Becerro de Bengoa en el Sacamantecas.
Habiendo dado cuenta la molinera de lo sucedido a las autoridades, Díaz de Garallo fue apresado y se puso en marcha un proceso contra él. Mostróse durante la prisión grave, reservado e indiferente, sin temor alguno que le privase del apetito ni del sueño. Sufrió la condena de 2 meses de prisión que le fue impuesta y salió de ella tan sereno e inofensivo al parecer, dispuesto a trabajar en sus habituales ocupaciones y a continuar su vida oscura y ordinaria. Relata Becerro de Bengoa, que asegura que tuvo la habilidad suficiente para no dejar entrever en sus declaraciones, en sus palabras y en sus relaciones nada que pudiera descubrir que él fuese el autor de los otros espantosos delitos que en vano perseguía la justicia. Tras 4 o 5 meses encarcelado, el 25 de agosto, cuando vagaba por las inmediaciones de la ciudad, se adentró por la carretera de Castilla hasta llegar al término medio del trayecto entre los pueblos de Gomecha y Ariñez, donde encontró una mendiga anciana, con la que entabló conversación, y así debió continuar el encuentro, según lo recabado por Becerro de Bengoa. Cuando así caminaban ambos entretenidos, Garallo le ofreció una limosna, y mientras la sacaba del bolsillo, recorrió con la vista todos los alrededores, vio que no había gente, y cogiéndola con fuerza de los brazos trató de sacarla fuera de la carretera. En la lucha ocasionada con este motivo cayó la anciana al suelo, dándose en la cabeza un fuerte golpe contra una piedra, que la produjo una herida con abundante derrame de sangre. Al lanzarse entonces Garallo sobre ella, le dio a la mendiga tan terrible puntapié en el bajo vientre que le hizo caer para atrás casi sin sentido, en cuyo instante la animosa mujer se levantó y huyó gritando hacia Vitoria. Becerro de Bengoa en el Sacamantecas. Díaz de Garallo, según el relato de Becerro de Bengoa, la siguió desde cierta distancia y una vez de vuelta en Vitoria, marchó a casa y dispuso los medios necesarios para que la agredida no divulgase el hecho y para que a él no se le persiguiera. Forjó ante su esposa una relación de lo sucedido, asegurando que había herido sin querer a la anciana cuyo nombre y domicilio indicó. Le encargó que se presentase donde ella y le instara a no dar paso alguno contra él. No sin resistirse, la anciana accedió a una indemnización amistosa de 20 pesetas. Mientras se desarrollaban estas negociaciones, Díaz de Garallo marchó a Vizcaya a buscar trabajo en las minas de Somorrostro. Cuando la mendiga convino definitivamente en conformarse, regresó a Vitoria. Llegaba a la ciudad por la carretera de Amurrio, Altuve y Murguía, villa en la que almorzó el 7 de septiembre. A las 11:30 de la mañana emprendió su camino hacia Vitoria y al poco tiempo avistó en la carretera a una mujer que caminaba delante de él en la misma dirección. Aceleró el paso, la alcanzó y la saludó y entabló conversación con ella. Lo relata Becerro de Bengoa. La interpelada era una joven de 25 años, alta, graciada y robusta, y natural del pueblo de Zaitegui. Contestó ella que era soltera y que había estado algún tiempo sirviendo en la ciudad. Siguieron ambos hablando algún tiempo y al llegar a un lugar solitario del camino, en la cuesta de Zaitegui, Garallo se detuvo un momento, dejó avanzar a la señorita, la cogió por ambos brazos, sujetándola fuertemente, la abrazó y arrastró por una senda inmediata hasta un lugar retirado y atándola al cuello un pañuelo que la joven llevaba. La oprimió con violencia después de derribarla mientras la exponía con ansia sus infames deseos, ofreciéndola dinero, prometiéndola absoluta reserva y amenazándola furiosamente después. Resistióse con varonil decisión la joven, haciendo desesperados esfuerzos por desasirse de las garras del hercúleo asesino, y este entonces, sacando una navaja, la infirió graves heridas en el pecho. Tratando de violarla en su agonía, volvió de nuevo a su repugnante faena, lastimándola más y más, y la remató al fin, causándole nuevas heridas en el vientre. Becerro de Bengoa en el Sacamantecas. Cuando en 1879 volvió a ver una sádica oportunidad, el desenlace fue diferente. Aunque repitió sus viejos patrones y asesinó, violó y mutiló primero a una mujer de 25 años y luego a otra de 52, varios testigos ya le situaron por la zona y fue apresado el 21 de septiembre de 1880 por el alguacil municipal Pío Jesús Fernández de Pinedo, que asoció las descripciones de los testigos de los 2 últimos crímenes con la del asaltante de la molinera. Durante su prisión aprendió a leer y a escribir y murió por garrote vil al año siguiente, el 11 de mayo de 1881. La ejecución tuvo lugar en el Polvorín Viejo de Vitoria.
Se hizo famoso por sus crímenes en toda España y al ser un sacamantecas real, su historia servía para asustar a los niños. En mayo de 1881 fue ajusticiado. Se dice que la ejecución de Díaz de Garallo atrajo a unas 10.000 personas. Fue ajusticiado a Garroteville y el cadáver se expuso unas poquitas horas. Después cabe mencionar que el cadáver fue trasladado a la morgue del cementerio de Santa Isabel, donde se le realizó la autopsia. Quienes defendían que estaba loco querían analizar el cráneo y el cerebro, y hubo disputa entre los médicos expertos. Víctimas de femicidio. Entre 1870 y 1879 asesinó a 6 mujeres que se conociese. 4 de las víctimas eran prostitutas con las que no conseguía llegar a un acuerdo económico por el servicio sexual. Una madre de familia de 53 años y una criada de 13. Sus crímenes tenían lugar en la Llanada Alavesa, una zona campestre que el asesino usaba como escenario cuando los labradores se retiraban a sus casas. El modus operandi era el mismo en todos los casos: asesinato, violación y descuartizamiento, todo ello fruto de una aparente enajenación momentánea tremendamente violenta. Tras los crímenes y según las declaraciones de Díaz de Garallo, a cada asesinato sobrevenía una lucidez que le hacía horrorizarse de lo acontecido, algo que le llevó a achacar sus actos a posesiones demoníacas. No fue hasta el tercer asesinato cuando la comarca comenzó a tomar precauciones. El sacamantecas no había dejado ninguna pista en las primeras víctimas, espaciadas por un año en el tiempo, y solo 2 intentos fallidos pusieron a la policía sobre su rastro. Tras su último sangriento y cruel asesinato, una joven campesina que trató de resistirse y gracias al testimonio de los vecinos de Vitoria fue apresado. Pocas horas más tarde confesaría sus crímenes y las 4 tentativas fallidas. Fue condenado, como os decía, a Garroteville en 1880 y ejecutado en 1881. Bien, y ahora vamos con una cuestión sumamente interesante: asesino o loco. La frenología surgió a principios del siglo XX, interesada por la naturaleza física de los criminales. Las teorías sobre la evolución de Darwin, junto con los estudios de César el Hombroso, autor de El hombre delincuente, hicieron que el caso del sacamantecas se sometiera a un análisis científico. Así fue que se convocó a participar en la autopsia del cadáver aún caliente a 10 médicos militares, 6 alienistas, algún farmacéutico y una docena de periodistas. El doctor José María Esquerdo y Zaragoza, ilustre y reconocido frenópata, dirigió toda la operación. El resultado de la autopsia fue cerebelo pequeño y aplastado, cuerpo romboidal disminuido y con mal color, corpúsculos de Paccioni demasiado grandes y cresta occipital externa muy desarrollada. La conclusión médica determinó que el sacamantecas no era un asesino, sino que estaba loco. Estamos en la época de César el Hombroso y el hombre delincuente. Al criminal se le reconocía con rapidez y facilidad por su aspecto físico: frente breve y huidiza, cerebro pequeño, ojos juntos, nuca plana, todo ello prueba irrefutable de su degeneración. Todo esto le viene de nacimiento y por tanto hay que estudiar los antecedentes familiares de los criminales para encontrar signos que delaten sus futuras tendencias criminales. Además, la conducta criminal empeora con la vida disoluta y el abuso del alcohol. Era la época de la frenología. La frenología, según nuestro diccionario de la lengua, se define como doctrina psicológica, según la cual las facultades psíquicas están localizadas en zonas precisas del cerebro y en correspondencia con relieves del cráneo. El examen de estos permitiría reconocer el carácter y actitudes de la persona. Se basaba en 4 postulados principales. En primer lugar, el cerebro no es un órgano uniforme, sino que está formado por regiones, cada una de ellas con una función concreta. Cada una de estas funciones, según el segundo postulado, actúa más o menos bien según el estado de la región cerebral que la dirige. El tercer postulado afirma que el estado de cada región influye en la forma de su cubierta ósea, es decir, la zona del cráneo más cercana, lo que implica, en cuarto lugar, que el estudio del cráneo, incluso con palpaciones en vivo, nos permitirá conocer cómo funciona cada región del cerebro y, conociendo lo que dirige cada una de ellas, deducir la psicología y la conducta del individuo. En resumen, en el cerebro hay diversidad de funciones. Hay una relación entre órgano y función, hay influencia del órgano en la morfología cercana del cráneo y con ello tenemos la posibilidad del examen externo.
Parecían buenos principios, pero nunca alcanzaron los frenólogos un consenso para su aplicación. Sus exploraciones no conseguían confirmar los resultados obtenidos con anterioridad. Por ejemplo, el número de regiones del cerebro que dirigían funciones iba de 27 a más de 40. Tampoco había acuerdo en la localización de las funciones en cada una de las regiones del cerebro. Por tanto, la frenología, creada a principios del siglo XIX por el médico alemán Franz Joseph Gall hacia 1840, comenzó a quedar desacreditada. Casi desapareció. Resurgió en el último tercio del siglo con el darwinismo y Lombroso en la época en que actuó el sacamantecas, y para el siglo XX solo quedó, por una parte, como una pseudociencia más, y como otra como excusa para que las potencias coloniales intentaran demostrar la superioridad de los europeos sobre el resto de pueblos del mundo. Para demostrar o refutar esta teoría, nada menos que 10 médicos militares, otros 6 alienistas, algún farmacéutico, como os decía, y una docena de periodistas asistirían a la autopsia del sacamantecas recién ejecutado y con el cadáver aún caliente. Y dirigiendo la reunión, el doctor José María Esquerdo y Zaragoza, ilustre y conocido frenópata de aquellos tiempos, famoso defensor de las teorías del Lombroso. Al buen doctor solo le interesaba el cráneo, cerebro incluido, de Garallo. Allí esperaba encontrar las pruebas de su locura. El cerebelo pequeño y aplastado, el cuerpo romboidal disminuido y con mal color, los corpúsculos de Paccioni demasiado grandes y la cresta occipital externa, también algo exagerada. Todos son datos que apoyan las ideas del doctor Esquerdo, según proclama él mismo. En el informe de autopsia que publicó el periódico La Vanguardia, lo comentaba en un párrafo clarificador. El criminal ha dejado de serlo, el cadáver ha resuelto el problema. Su cerebro abierto ha manifestado la causa del crimen. Su encéfalo ha sido una revelación. En fin, el sacamantecas no es un criminal, simplemente estaba loco, según la frenología. Esquerdo, director entonces del manicomio de Carabanchel, escribió: Juan Díez de Garallo es imbécil, lo será y lo fue siempre, y los hechos cometidos por él fueron ejecutados bajo la influencia de una locura parcial o monomanía de accesos intermitentes con varios intervalos pseudolúcidos a más de su imbecilidad. A partir del momento en el que el prestigioso protopsiquiatra conoce y examina al sacamantecas, se entregó a una campaña pública cuyo objetivo era demostrar la enfermedad mental de Garallo y el error judicial cometido con él. En 1880 y 1881 pronunció 2 conferencias sobre el caso, que publicó en 1881 con el significativo título de Locos que no lo parecen. Ambas conferencias fueron seguidas con gran interés por un numeroso y variopinto público compuesto por estudiantes de medicina, médicos, jurisconsultos, sacerdotes y periodistas. Uno de sus principales objetivos fue convencer a los jueces que los frenópatas podían desempeñar el papel de expertos en los tribunales. Juan Díez de Garallo es imbécil, lo será y lo fue siempre, y los hechos cometidos por él fueron ejecutados bajo la influencia de una locura parcial o monomanía de accesos intermitentes con varios intervalos pseudolúcidos a más de su imbecilidad. Como decíamos antes, esta fue su conclusión. Además, la familia era un desastre, el padre borracho, cruel y poco de fiar, la madre una histérica, los 5 hermanos todos raros, aunque destaca Florentina, repulsiva, violenta, cruel, vengativa, enjuta de carnes, impúdica, de ojos negros, pequeños, vivos y penetrantes, y con 9 hijos, y de ellos 8 ya muertos para entonces. Incluso un periodista de La Vanguardia ha conseguido añadir a este catálogo de monstruosidades de la pobre Florentina una más. Tiene subretérico color. Hasta el propio sacamantecas llamaba la atención por su aspecto repulsivo. Se cuenta, aunque no es cierto, que fue detenido porque una niña que se cruzó con él y que no le conocía de nada gritó asustada: «Madre, madre, el sacamantecas». En realidad fue detenido por un perspicaz alguacil de Vitoria llamado Pío Fernández de Pinedo, que le reconoció cuando se cruzó con él por la calle, por la descripción que habían hecho las víctimas que habían sobrevivido a su ataque. La descripción de las crónicas periodísticas dicen que era sanguíneo, atlético, de frente estrecha y occipucio plano, con la base del cráneo ancha, color animado, pómulos salientes, facciones fruncidas, ojos pequeños, hundidos, desviados, y uno de ellos torcido
con siniestra mirada. Además, las crónicas de la época nos cuentan que era imbécil, egoísta, glotón e indiferente, taciturno y frío, y nunca tuvo más amigo o amo que el vino. En fin, que con su aspecto, su cráneo, su familia y su azarosa vida cumplía a la perfección todas las condiciones que pedía el doctor Esquerdo para declararlo el perfecto delincuente. Era un loco sin remedio. Todo ello, aunque en la vista oral 10 médicos forenses declararon a Garallo plenamente consciente de sus actos. El doctor Esquerdo no estaba en absoluto de acuerdo. Era lo que se llamaba un loco que no lo parece. No era consciente de sus actos como así lo indicaban su cráneo, su cerebro, su familia y su entorno. Lo describe como un imbécil y un idiota moral. Es en definitiva un jorobado del cerebro, según Esquerdo. Solo queda la reclusión en el manicomio, pero en ningún caso el garrote vil. La culpa no fue de él. Ricardo Becerro de Bengoa en su retrato hace mucho hincapié en el aspecto físico de Juan Díaz de Garallo, lo que también en aquella época era muy utilizado por la clase médica, que entendía que algunos rasgos físicos podían ser indicativos de problemas mentales. Era un tipo vulgar y ordinario, de ceñudo y repulsivo aspecto. Su rostro no tenía nada de simpático ni de regular, angosta y corta la frente. Bajo sus pobladas y ceñudas cejas se acertaba a distinguir unos ojos pequeños, bizco el derecho y constantemente inclinados hacia abajo los dos. Y antes de esta descripción el informe forense ya se había despachado los siguientes términos. Su cráneo, su frente, parece la de un neandertal, mandíbulas prominentes. Es un macho brutal, un monstruo. Su rostro estará lleno de asimetrías, un enigma de la moderna antropología, y en los crímenes algo extraño le ha obligado a actuar. Él dice que ha sido el demonio. Las explicaciones que el sacamantecas dio por sus crímenes fueron no menos feas que su aspecto. Por supuesto, culpaba a las mujeres de sus propios actos. Es cierto que matado a esas mujeres, cuentan que le dijo a su hija, pero la culpa de ello, y por eso estoy en la cárcel, la tienen todas las mujeres con quien me he casado después de tu madre. Que si una salió mala, las otras fueron peores, pues todo cuanto había en casa lo vendían a menos precio para comprar vino y otras cosas, y yo, aburrido al verlo, lo que me pasaba, me perdían esas malas acciones que ahora tendré que pagar justamente. Como adorno aquí van los últimos 4 versos, octosílabos, del romance que nos cuenta y sobre todo cuenta a niños y mayores en la plaza del pueblo, la terrible historia del cruel asesino llamado el Sacamantecas. Era un llamado pliego de ciego, muy popular durante el juicio y ejecución de Juan Díaz de Garallo. Redoblan ya los tambores, el verdugo presto está, traen escoltado a Garallo, la ejecución va a empezar. Pues esta, queridos amigos y oyentes de Zanizada Morte Podcast, es la historia del Sacamantecas, Juan Díaz de Garallo Ruiz de Arangoña.